Las ideas de la Ilustración tuvieron una difusión en Europa y América durante el siglo XVII. La burguesía fue el grupo social que las promovió, aunque terminó utilizándolas con fines económicos y políticos. Así surgió un nuevo actor social, un individuo que tenía otra forma de ver el mundo y era producto de las ideas ilustradas, el ciudadano burgués, que pertenecía a los círculos de comerciantes y a la clase intelectual. El poder de la burguesía y las ideas ilustradas modificaron el orden político, económico y social del siglo XVIII. En este video conocerás cómo la burguesía comenzó a ascender y promovió las llamadas revoluciones burguesas. Así que iniciamos. La monarquía inglesa tuvo un desarrollo diferente del resto de Europa. Los cambios que experimentó sucedieron desde mediados del siglo XVII. La industria textil fue uno de los sectores donde la burguesía se vio más favorecida, ya fueran industriales o comerciantes. Este grupo era dueño de grandes talleres y obtenía ingresos considerables con la venta de sus productos. Con el auge del comercio exterior, los comerciantes y los industriales habían logrado ganancias económicas y querían participar directamente en el gobierno, pero la fuerte centralización del poder que ejercían los reyes lo impedía. El descontento aumentó cuando el rey se enfrentó al parlamento. En 1649, el burgués Oliver Cromwell dirigió un ejército que se opuso al rey Carlos I, terminó derrotando al soberano, lo hizo juzgar y ejecutar, y estableció un gobierno republicano. Llevó a cabo una serie de reformas que favorecieron a la burguesía, fortaleció el poder de Inglaterra por medio de sus colonias y del comercio con India, construyó una poderosa flota y expandió el comercio. A la muerte de Cromwell, los reyes volvieron a regir Inglaterra, pero las reglas del gobierno habían cambiado. Ningún monarca se atrevió a imponer su autoridad o tomó decisiones sin la aprobación del parlamento. Inglaterra se convirtió en el primer estado en adoptar un sistema de gobierno en el que predominaba la burguesía. La colonización inglesa en América se inició en el siglo XVII. Se formaron 13 colonias que se dividían en norte y sur. Las colonias del norte fueron habitadas por campesinos que habían perdido sus tierras y se refugiaban de persecuciones religiosas en Europa. Las colonias del sur estuvieron dominadas por nobles, con concesiones de tierra otorgadas por la monarquía, llamadas plantaciones, y en las que trabajaban esclavos. Muchos de los colonos lograron tener sus propias tierras, negocios comerciales y acumular grandes fortunas debido al comercio que mantenían con Inglaterra y Francia. Además, tenían una participación activa en el desarrollo de sus colonias. Sin embargo, no tenían representantes que hablaran en su nombre en el Parlamento inglés. Después de la Guerra de los 7 años, Inglaterra, viéndose en cierta estrechez económica, exigió impuestos a sus colonias. Los colonos americanos protestaron ante esas medidas, pues encarecían los productos que venían de Inglaterra y afectaban su actividad comercial y autonomía. El gobierno de Inglaterra aprobó la llamada Acta del Té, que gravaba con un impuesto varios productos que entraban al Reino Unido de parte de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que era la beneficiaria. Sin embargo, los colonos empezaron a comprar té a los Países Bajos. Por ello, la Compañía Británica dejó de vender té a las colonias, pero Gran Bretaña eliminó los impuestos para que así pudiera vender a precios más bajos. Otros importadores se molestaron con esta medida, por lo que subieron al barco de la Compañía Británica y lanzaron su cargamento de té al mar. Esto se le conoce como el motín del té. La corona reprimió las protestas y se impuso un bloqueo comercial. Las colonias se unieron para protestar y pronto la inconformidad se extendió. En 1774, los representantes de todas las colonias se reunieron en Filadelfia para buscar una solución. Entre ellos estaban miembros de origen burgués, como Thomas Jefferson, John Adams y George Washington. Los colonos enviaron una petición al rey para que revocaran las leyes, pero al no obtener una respuesta, establecieron un boicot a las mercancías inglesas. La corona ordenó al ejército desarmar a los rebeldes y arrestar a sus líderes.
Los representantes de las colonias se volvieron a reunir en Filadelfia en 1776, pues no mejoraban las condiciones para los colonos. Decidieron que era momento de declarar su independencia y romper definitivamente con Inglaterra. La separación se estableció mediante la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776. Este documento retomó las ideas de la Ilustración, afirmó el derecho natural que proclamaba que todos los hombres habían nacido iguales y que tenían derechos inalienables, y estableció la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Luis XVI fue coronado como rey de Francia en 1774 y gobernó como déspota ilustrado en una sociedad caracterizada por su desigualdad. Esta se organizaba en tres grandes grupos, llamados estamentos. El primer estado, formado por el clero; el segundo estado, integrado por la nobleza; y el tercer estado, compuesto por burgueses, artesanos y campesinos. Mientras los nobles acaparaban la tierra, los campesinos vivían en la miseria. La burguesía, formada por comerciantes, industriales y banqueros, habitaba las ciudades y veía reducidas sus ganancias por el pago de impuestos. Debido a su poder económico, los burgueses encabezaban el tercer estado. Inspirados por las ideas ilustradas, exigían el establecimiento de una monarquía sujeta a las leyes y que les diera oportunidad de intervenir en las decisiones de gobierno. También pedían leyes que facilitaran el comercio. Desde el comienzo de su reinado, Luis XVI se vio obligado a pedir préstamos para pagar las deudas ocasionadas por la Guerra de los 7 Años y los grandes lujos de la corte. Una crisis agrícola agravó la situación financiera, tanto que el rey recurrió a la ayuda de consejeros para que lo orientaran sobre cómo solucionar los gastos. Annie Robert Jacques Turgot y Jacques Necker, dos economistas influidos por las ideas ilustradas, propusieron que el clero y la nobleza pagaran impuestos y se aumentaran los del pueblo. Sin embargo, sus intentos fueron un fracaso y la crisis económica empeoró. El clero y la nobleza exigieron al rey que convocara la llamada Asamblea de los Estados Generales, es decir, una reunión de representantes de los tres estamentos. Los miembros del tercer estado, tradicionalmente excluidos de las decisiones políticas, sintieron que tenían oportunidad para expresar sus opiniones sobre lo que pensaban del gobierno. La burguesía, representante del tercer estado, demandaba la apertura del gobierno para participar en las decisiones y también condiciones igualitarias frente a la nobleza y el clero. En esa reunión o asamblea general no hubo un consenso entre el rey, la nobleza, el clero y el pueblo. Entonces el tercer estado formó una asamblea nacional que rechazó la idea de pagar impuestos y propuso redactar una constitución. Luis XVI aparentó aceptar la asamblea. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París asaltó la Bastilla, una prisión donde se solía aislar a los enemigos del gobierno. Aunque esta prisión estaba prácticamente en desuso, la toma de la Bastilla representó un símbolo de la liberación del pueblo sobre la tiranía y la opresión de la monarquía. La esperanza de libertad e igualdad impulsó al pueblo francés para comenzar el levantamiento armado. La violencia estalló a lo largo del país. Hubo saqueos que eran seguidos de disturbios. En agosto de 1789, la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se manifestaba la igualdad ante la ley. El documento marcó el gran legado de la Revolución. Otro de los logros de la Asamblea fue la proclamación de una constitución que establecía una monarquía constitucional, es decir, el rey ya no gobernaría de una forma absoluta, sino bajo el acuerdo de los ciudadanos franceses. La constitución reunió los principios de libertad, comercio, trabajo, producción y de propiedad, reclamados por la burguesía. Dentro de la revolución, había diversos grupos políticos. Los dos más importantes fueron los girondinos o moderados, los cuales querían cambios, pero graduales.
y los jacobinos o radicales, quienes deseaban realizar cambios de manera inmediata. Tras un fallido intento de Luis XVI por escapar de Francia, el gobierno se transformó en la llamada Convención, la cual abolió la monarquía y proclamó la Primera República Francesa. Este fue el momento más radical de la revolución, ya que los jacobinos tomaron el gobierno. La facción jacobina persiguió y condenó a muerte a quienes se opusieran a su gobierno. Luis XVI y su esposa fueron juzgados por traición y condenados a morir en la guillotina. La ejecución del rey significó la ruptura con la monarquía absolutista y el triunfo de la burguesía. En ese clima de terror, también algunos dirigentes jacobinos fueron ejecutados y la convención se disolvió para dar paso a un nuevo gobierno llamado Directorio, integrado por 5 personas. El grupo de los girondinos asumió el poder hasta 1799. El descontento por la crisis económica se acentuó y el pueblo insistió en la necesidad de tener un gobierno fuerte que pusiera orden. A la par de estos cambios, un joven general llamado Napoleón Bonaparte comenzó a tener numerosas victorias y extendió las fronteras de Francia. A finales de 1799, Napoleón desconoció al Directorio y formó un gobierno provisional llamado Consulado. En 1804 se proclamó emperador de Francia. De esta forma, iniciaría el Imperio Napoleónico, el cual tendría grandes consecuencias en Europa, así como en otras partes del mundo. Sin embargo, esto lo veremos en el próximo video. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.